En estos días estoy leyendo la obra de un sociólogo alemán, Heinz Budde, llamada La Sociedad del Miedo, publicada originalmente en el 2014 y traducida al castellano en el 2017. Y me ha servido mucho para reflexionar a propósito de la manera como los profesionales de la política trazan una agenda, sea de miedo, sea de esperanza. Primero pueden ser esperanzadores y luego atemorizadores. Primero pueden venderle miedo a la gente, normalmente con un enemigo externo o interno, y luego ellos se presentan como los mesías, como los redentores, como los salvadores, como los fabricantes de esperanza. Y lo cierto es que nuestra sociedad está llena de miedos. Miedos no solamente por pertenecer al mundo global y tras esta pandemia y este confinamiento, miedos al otro, a tocarnos, a encontrarnos, porque hay que guardar la distancia y usar el tapabocas, y que el tapabocas de tela no sirve, sino el higiénico, aséptico, clínico, desechable. Miedos de todo tipo que tienen que ver con el miedo a perder, con el miedo a fracasar, con el miedo a repetir, con el miedo a reprobar, con el miedo a intentarlo de nuevo. En esta sociedad del rendimiento da miedo perder. Y si a eso le agregamos a la sociedad colombiana donde vivimos, en donde nos meten miedo a propósito de agentes externos que son producto interno bruto. Antes teníamos a la guerrilla de las FARC y por supuesto a los paramilitares, pero cada vez nos fabrican un enemigo que nos produce miedo, o que le produce miedo a la clase media particularmente, porque si hay una clase donde se concentran todos los miedos sociales, es la clase media. Es el miedo a no mantener la posición que se ha conquistado después de ascender socialmente, el miedo a que le cobren la deuda, el miedo a la hipoteca, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder el contratico, el miedo a no tener estabilidad, el miedo a que el otro no me quiera, el miedo a tener que amar al otro, el miedo a no poder sentirme a gusto y en confianza en el mundo laboral donde me encuentro, el miedo a los colegas que me vigilan, el miedo a aquellos que están pendientes de lo que tú haces, el miedo a la censura, el miedo a no poder llamar las cosas por su nombre, el miedo que nos vuelve política, estética y culturalmente correctos, porque no hay que polarizar, porque no hay que decir las cosas como son, porque da miedo. Y nuestros políticos de este lado, podría aplicarse a la mayoría, pero sobre todo a los nuestros, que son bastante grecoquimbayas y por supuesto bastante improvisados como líderes sociales, evidentemente hacen show. Recientemente hemos visto toda clase de shows, no solamente del presidentico que tenemos. Y digo presidentico porque es en pequeñito, es un pobre ser, que también debe tener miedo de su propia posición social ante el mundo, miedo de tener que rendirle cuentas a su patrón, miedo de que su mentor lo regañe, miedo de que sus correligionarios de extrema derecha digan que no es suficientemente fuerte, miedo de que aquellos que lo apoyan no lo apoyen. Debe tener tanto miedo ese personaje, y entre más miedo más show hacen, y es por eso el show de las vacunas. Cuanto alcalde, cuanto gobernador, cuanto ministrico, cuanto presidentico tenemos, a tomarse fotos vacunando un médico a una persona que se manda a vacunar. Es absolutamente patético, pero eso forma parte del miedo. Y obviamente ante algo que todos sabemos claramente que es insuficiente, miedo a la mediocridad, miedo a que el otro te diga, eres un bojote, y probablemente la misma esposa. ¡Qué miedo! Pues bien, el miedo y los miedos en plural hay que asumirlos, hay que enfrentarlos, hay que darles la cara con valor, con serenidad y paciencia, pero sin huir de ellos. Esta sociedad que siempre mira para el otro lado y que no se mete y que es solapada, que es cobarde, que no asume las cosas, tiene que cambiar, porque de lo contrario, ¿qué esperanza va a tener en su propio futuro, en su propio porvenir,
si le da miedo enfrentar el presente, si le da miedo enfrentar sus circunstancias, si le da miedo decir las cosas como son, llamar a las cosas por su nombre, y si prefiere calladito, comer callado, la censura, o peor aún, la autocensura. El célebre antropólogo, filósofo, historiador Michel de Certeau, que fue un jesuita extraordinario y a quien hoy recuerdo particularmente, tuvo una entrevista con Pablo VI, el continuador del concilio ecuménico en la Iglesia, y Pablo VI le preguntó, que era un intelectual, a este otro intelectual, al padre Michel de Certeau: padre, ¿usted qué quiere para la Iglesia ahora que estamos en la continuación de este ayornamiento que había inaugurado Juan XXIII? Y Michel de Certeau le respondió a Pablo VI: su santidad, quizá la Iglesia debería renunciar a la tentación de hacer el bien. Ese condenado, por no decir maldito dicho, de los buenos somos más y los malos los demás, sí que ha dañado a la sociedad colombiana. ¿Quién eres tú para creerte bueno? ¿Cómo te atreves a decir que tú eres bueno y que el otro es malo? ¿Cómo te atreves a censurar al otro porque no piensa, siente o actúe como tú actúas? Bueno, no somos buenos. Bueno solo hay uno, ya lo diría el Evangelio. Y una de las cosas a las que tenemos que renunciar en Colombia es a la idea de la salvación, de la redención, de los Mesías que nos dan esperanza y así combaten el miedo que luego nos vendieron. Pero también renunciar a la tentación de hacer el bien, a creer que nosotros somos buenos y sobre todo a desconfiar de aquellos y aquellas politiqueros y politiqueras que luchan contra la corrupción, contra la politiquería, que se las dan de éticos y éticas porque son los primeros en vender las consultas anticorrupción, son los primeros en reptar ante el poder, ante el establecimiento, son los primeros en no ser tan buenos ni tan buenas. Entonces, sí, quizá como colombianos deberíamos renunciar a la tentación de hacer el bien y tratar de sacudir con serenidad y paciencia nuestros miedos, pelando el cobre desde las dos orillas.